de manera sistemática y burlona, la señora Sheinbaum asume una conducta de una cínica ordinaria, de una desvergüenza, así como de una ignorancia y una ridiculez que raya en lo hipócrita y en lo pagada de sí mismo, porque esta señora piensa que está tratando con puros pendejos. Habría que aclarar que el desgobierno del narcopresidente polarizó al pueblo de México y actualmente existen dos tipos de ciudadanos: los chayoteros, los mediocres, los mercenarios, los lambiscones, que son los protegidos de la cuarta deformación y que reciben dinero a cambio de su dignidad, de su vergüenza y de su orgullo. Y el otro grupo, que es más numeroso, de los mexicanos libres, pensantes, y que luchamos por terminar con este régimen abusivo, autoritario y autócrata que nos va a llevar, o ya estamos propiamente, en un régimen autoritario sin Estado de Derecho, en donde no se cumple la norma. Lo que se impone es la voluntad, el capricho y las ocurrencias de una mujer que no tiene sensibilidad humana y que además no se duele del sufrimiento de los mexicanos. Está actuando de manera insensible para servir a los intereses del narcopresidente y en parte jugarle el dedo en el hocico al señor Donald Trump, que la tiene amenazada con órdenes ejecutivas de imponerle aranceles hasta del 30% a todos los productos mexicanos. Y como esta señora es una discípula del Maquiavelo, del narcopresidente, pues actúa con mentiras y lo trae al Donald Trump endiosado, porque la considera como una mujer bonita, una mujer agradable, cuando no pasa en México de ser una lombriz de tierra, una lagartija y otra serie de adjetivos que no vale la pena mencionar, y que para acreditar los engaños de la señora Sheinbaum y la mediocridad y la ridiculez, me permito exhibir un video en donde se le interroga si nota y da consecuencias que esta señora esté regalando petróleo, gasolina y otros básicos al gobierno del tirano Miguel Díaz-Canel, y esta señora de manera contradictoria dice que se lo venden, pero luego dice que México se ha caracterizado por ser altruista y que además, como cooperan con mandarles médicos cubanos, que porque en México no hay especialistas, pues reconoce tácitamente que el petróleo, la gasolina y demás son regalados, porque la señora es el adalid de los tiranos de América Latina. Y para acreditarlo me permito exhibir el siguiente video. México ha estado proporcionando combustible a Cuba. ¿Cuánto le estamos proporcionando a cambio de qué o cómo se le entrega este combustible a Cuba? Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente, y se está exportando. Y así como, primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo. Siempre. Ahora, hay contratos. Por ejemplo, los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente que se paga por la estancia de los médicos aquí. ¿Por qué se hace? Por necesidad de México. Porque durante años se cerró la puerta
a la formación de especialistas. Bueno, esta es una mentirosa de marras y una cínica y además pendeja. En primer lugar, porque no es cierto que no haya especialistas en México, sobran especialistas. Lo que pasa es que la mayoría no ingresan al sistema de salud que lleva el gobierno de México con el ISSSTE y el IMSS, porque en primer lugar no son sueldos que sean remuneradores, no son dignos, no son decentes, no ganan más de 30,000 pesos y además los tienen hambriados, los tienen atosigados con tantos pacientes que tienen que atender y que por esa causa se han vuelto irresponsables los médicos, se les han muerto pacientes en los pasillos de los institutos de salud, en otras ocasiones afuera. No existe infraestructura hospitalaria, todos los hospitales o centros de salud se encuentran en pésimas condiciones, no hay medicamentos, no hay oportunidad de que los pacientes sean atendidos de manera óptima. Es un servicio mediocre, es un servicio que se da a los mexicanos considerándolos como si fueran limosneros. Y el asunto es que la señora miente como respira, porque el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo constriñe a los patrones y a otro tipo de funcionarios públicos, como es el caso del gobierno de México, a contratar el 90% de trabajadores mexicanos y el 10% sobre especialistas, técnicos o profesionistas que no se encuentren en el país. Y como lo dije al principio, sobran especialistas. Lo que pasa es que el gobierno contrata a gente con salarios miserables y es por ello que al truncarles su posibilidad de mejorar en los sueldos, pues prefieren dar consultas particulares, y por cierto que les va muy bien, porque son dueños de lugares en donde se dan radioterapias, quimios, son dueños también de laboratorios químicos, además hacen tomografías y otra serie de estudios que son carísimos y que la gente prefiere mejor quedarse en la calle que ir al seguro y prefiere pagar servicios carísimos. Y en la mayoría de los casos, pues el paciente se muere, sobre todo cuando son enfermedades irreversibles como el cáncer, el riñón, la diabetes, mellitus, etcétera. Y el caso es que la señora Sheinbaum está violando el artículo 25 de la Constitución Federal, puesto que el desarrollo nacional depende, o el que está al pendiente como rector de ese desarrollo es el Estado, para que éste sea integral, sustentable y se haga para fortalecer la soberanía, la independencia de México y la democracia de su régimen de gobierno, para fortalecer el crecimiento económico, la riqueza y que se respeten las libertades, las dignidades
bajo el manto de la Constitución, para que esa riqueza se reparta de manera justa y equitativa bajo la protección de la Constitución General de la República. Todo eso es letra muerta para la señora Sheinbaum, la cual es una simple servil del narcopresidente. Que gobierna es el narcopresidente y el narco, y a ciencia y paciencia, de la señora Corcholata. Y el caso es que por esa indolencia, por esa ineptitud, por esa mediocridad, el país se encuentra a un paso del colapso económico. Los agricultores de limón, de aguacate y de otras frutas como el plátano, por ejemplo, se encuentran en la miseria económica, porque el gobierno no incrementa el precio de garantía, sobre todo del maíz, y los productores exigen que se les pague a 7,200 pesos la tonelada. Pues eso fue un compromiso del narcopresidente, y como ya es costumbre en el gobierno de la Cuarta Transformación de México, pues no pasan de ser unos mentirosos que no cumplen su palabra, porque llegaron al gobierno no para servir al pueblo de México, llegaron para imponer un sistema comunista que ha enriquecido a toda la caterva de ladrones, empezando por el narcopresidente, la Corcholata, y todos los gobernadores, diputados, senadores, y además fortaleciendo el nepotismo con los hijos del narcopresidente. Y para demostrar la inquietud, la inconformidad de los productores del campo, me permito exhibir las declaraciones de un grupo de productores que están decepcionados del desgobierno de Morena y que amenazan con un paro nacional para este lunes 27 de octubre a las 11 de la mañana en todo el país, y dice así: en la 4T, pero se nos fueron las patas, nos engañaron vilmente. Se supone que ahí están los videos donde prometió precios de garantía para los granos básicos y a los que no el señor. Vamos a apoyar al campo, vamos a rescatar al campo y a los campesinos del abandono en que se encuentran. Se van aquí a establecer precios de garantía para los productos del campo. Nada de que se va a pagar la tonelada de maíz a 3,000, 3,500 pesos. No, va a recibir el productor en doble. No como ahora, el productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Creímos firmes. Bueno, de todo ello se desprende que la señora Sheinbaum aprendió muy bien las lecciones del narcopresidente, de mentir, de robar, de traicionar y de servir a los intereses de la delincuencia organizada. Esa es la actitud de la señora Sheinbaum, de ser una déspota autoritaria, ridícula, ignorante y muy pendeja. Muchas gracias.